Vamos a presentar, me avisa cuando ya se vea, Jonathan. Ya se observa, Lick. Muy bien. Bien, jóvenes, bienvenidos a nuestra clase de hoy, distribución normal de probabilidad. Vamos a empezar definiendo la definición. La distribución normal es una distribución continua de probabilidad. Agrupa valores dentro de dos límites. Se basa en el conocimiento de la media aritmética y la desviación estándar para el análisis de un experimento de probabilidad. Entre otras, presenta las siguientes características. 1. Se representa por medio de una gráfica denominada curva normal, que tiene una forma de campana. En el centro, una vertical que representará a la media aritmética. 2. Los valores normales de probabilidad se agrupan entre dos límites. Límite sub 1 al lado izquierdo, límite sub 2 al lado derecho, límite inferior o límite superior. Estos valores determinan la normabilidad de la distribución. Veamos un ejemplo. Se consideran normales todos los pesos de un producto químico que estén entre 98 y 102 libras. Los menores de 98 y los mayores de 102 están fuera de la normalidad. En el centro de la distribución vamos a poner la media aritmética. En el lado izquierdo, la normalidad inicia con 98 libras. Habrán algunos casos menores de 98, entonces se excluyen del estudio. 102 es el máximo para la normalidad de los pesos. Y arriba de 102 también habrán algunos casos y se excluyen. Y nos quedamos con 98 a 102, que son los casos de mayor ocurrencia. Los menores de 98 y los mayores de 102 son muy escasos en su frecuencia de ocurrencia. Por eso se descartan. 3. En el eje horizontal de la curva hay valores de la variable X y los vamos a medir de izquierda a derecha en forma ascendente. Como en este ejemplo, 0, 5, 10, 15, 20 hasta el infinito, o bien de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, eso dependerá del análisis. 4. En el eje horizontal y sobre la curva también se manejan valores de probabilidad que se miden de izquierda a derecha en forma ascendente. El área de la curva normal está dividida en dos partes
y cada una mide 0.5 de probabilidad y suman la unidad. Así tenemos entonces en el lado izquierdo de 0.01, pasamos por el centro que será 0.5 y llegamos hasta 0.99. 5. En el eje horizontal de la curva también hay valores de z. Estos se miden del centro a la izquierda en forma negativa y a la derecha en forma positiva. Un valor de z se obtiene al aplicar una fórmula. Y z significa una desviación estándar que vamos a ir a buscar a la tabla. Una tabla de valores de probabilidad que nos da un valor para cada uno de los zetas. Entonces z es un valor que se obtiene de una fórmula y significa una desviación estándar que tiene como función ir a una tabla que nos proporcionará un valor de probabilidad. Entonces, los valores de z pueden ser positivos o negativos, pero se miden del centro a la izquierda negativos y del centro a la derecha positivos. Aquí como característica 6 les presento la tabla para los valores de z. Esta tabla está al final de su texto. Vayan ustedes a su texto y jálensela para que la vayamos usando. En las últimas páginas está esta tablita y está completa. Aquí solo hay un pedacito, una fracción. En la primera columna estarán los valores de z. Observen ustedes 0.0, 0.1, 0.2, 0.3 y así va subiendo hasta llegar a 2.99. Y en la primera fila o columnas 0.0, 0.01, 0.02, 0.03 hasta 0.09. Y en el centro de la tabla, en el interior, están los valores de probabilidad con 4 decimales. Estos son los valores de probabilidad. ¿Cómo los vamos a interpretar? La tabla nos da en la primera columna el entero y el primer decimal. Para el segundo ya lo vamos a buscar en la columna. O sea que el entero y el primer decimal nos indica la fila y el segundo decimal la columna donde estará el valor de probabilidad. Así vamos a ver los usos entonces de la tabla cuando conocemos z. ¿Cuándo conocemos z? Cuando aplicamos la fórmula para encontrar z. El entero y el primer decimal se leen en la primera, como fila, nos indica la fila. Y el segundo decimal nos indica la columna. Entonces, por ejemplo, Z1.05 nos da un valor de probabilidad de 0.3531. Z igual a 1.30 nos da un valor de 0.4032. Entonces vamos a regresar a la tabla y vamos a utilizarla para valores de Z. Decíamos 1.05, nos vamos 1.0, identifica la fila 1.0. Y el segundo decimal, que sería 5, nos vamos a la columna 5. Y aquí está el punto 3531, que sería el valor de probabilidad para 1.05. Veamos, por ejemplo, 0.73. Entonces vamos 0.7 y 0, 1, 2 y 3. Ese sería el valor de probabilidad, 0.2673 para 0.73. 1.65. Nos vamos a la 1.6, que sería la fila. Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, la columna. Entonces tenemos 1.65, 0.4505 sería su valor de probabilidad.
Ahora veamos el uso de la tabla cuando conocemos un valor de probabilidad. Primero, el valor está exacto en la tabla. 0.2967 lo vamos a buscar en el interior de la tabla, entre los valores de probabilidad, y entonces lo vemos al revés, hacia afuera. O sea que cuando buscamos un valor de probabilidad, nos vamos hacia adentro. Y cuando buscamos un valor de Z, nos vamos de adentro hacia afuera. 2967 y miramos en qué fila está. Será en la 0.8 y en la columna 3. Los unimos y se vuelve 0.83. Entonces vamos a ir a buscar el punto 2967. Buscamos aquí en la columna del 0 y vemos cómo los valores de probabilidad van aumentando. 0, 0.03, 0.07, 0.11. Y vamos a llegar hasta uno antes del que buscamos. Vamos a buscar 0.29. Entonces aquí en punto 31 ya nos pasamos. Nos regresamos al punto 2881. Quiere decir que en esa fila vamos a buscar. Y nos vamos hacia la derecha. Y vean ustedes, aquí está. 0.2967. Es un valor exacto. ¿Y en qué situación está? ¿En qué lugar? Entonces buscamos la fila, está en la fila 0.8 y en la columna 3. Los unimos y dice 0.83. Así vamos. Es extra, son casos muy específicos, ¿verdad? Porque la mayoría de los casos, los valores no van a estar en la tabla. Pero, por ejemplo, este otro punto 4099 estaría en la fila 1.3 y en la columna 4. Entonces sería 1.34. Generalmente los valores a buscar en la tabla están expresados en porcentaje, en fracción o en decimal. Entonces eso corresponde a un valor no exacto en la tabla. Por ejemplo, el 40% sería 0.40. Localizamos uno anterior y otro posterior. Y seleccionamos el más cercano. Entonces buscamos el anterior a punto 40, punto 3997 y el posterior, punto 4015. 3997 le faltan 3 para llegar a punto 40, mientras que punto 4015 se pasó 15. Entonces el más cercano es 0.3997. Está en la fila 1.2, columna 8. Se unen y se convierte en 1.28. Veamos. Veamos el punto 40. Vamos a la primera columna y subimos, bajamos, subiendo 80.84, punto 36, punto 38, punto 40, 32, ya nos pasamos. Quiere decir que vamos a buscar en la fila anterior, punto 38, 49, ahí nos vamos buscando el que más se le aproxime y el que se le pase. Llegamos a punto 39.97 y vemos el que le pasa, punto 40.15. Quiere decir que punto 40 está entre 39.97 y punto 40.15. Seleccionamos el que más se le acerca, 39.97, y vemos que está en la fila 1.2, columna 8. Los unimos y se vuelve 1.28. Busquemos el valor de Z para el 45%. Punto 45. Entonces, buscamos nuevamente la primera fila, 43, 44, 45, 54, en la anterior. Y vamos buscando el que más se le aproxima a punto 45 y llegamos a 45, 44.95 y punto 45.05. Entonces vemos que la diferencia para 45
es la misma entre el anterior y el posterior. Punto 4495 le faltan 5 y punto 4505 se pasó también 5. Entonces seleccionamos el más alto, el mayor. Punto 4505 y vemos que está en la fila 1.6, columna 5. Entonces Z se convierte en 1.65. Estas son las dos formas de utilizar la tabla. Busquemos otro. Busquemos para el 30%. Nos vamos en la primera fila, llegando a 25, 28, 31, ya nos pasamos. Regresamos a 28, 81 y nos vamos buscando hasta llegar a 29.95. Vean, aquí tenemos 29.95, le faltan 5 y aquí está el otro que se pasó, 23. Quiere decir que el más cercano al 30% es 29.95, está en la fila 0.8, columna 4. Entonces Z es 0.84. Lick, disculpe, yo tengo una duda. En el ¿Sí? anterior donde dijo 0.45, ¿por qué seleccionamos el mayor si en el anterior seleccionamos el menor? Muy bien. Cuando tenemos el anterior y tenemos el posterior y las diferencias son diferentes, entonces seleccionamos el que más se acerca. Pero en el caso del 45, si usted observa el 44.95, que es el anterior, le faltan 5 y el 45.05, que es el posterior, también se pasó 5. O sea que la diferencia es la misma, están a la misma distancia. Cuando eso ocurre, entonces nos quedamos con el mayor. Lick, disculpe. ¿Sí? O sea, no es siempre el inmediato anterior, sino es cualquiera de los dos el que más se acerque. Correcto. Así es. Gracias. Y entre los dos que más se acerquen, el mayor, digamos, si ahí fuera, por ejemplo, punto cero, ¿qué? 3, digamos, siempre sería el siguiente, Lick. ¿Usted quiere buscar Z para cuánto me dijo? Digamos, 0.45, ¿en dónde estábamos? Ya me perdí en la línea. 0.4495 y 0.4505. Ajá, Mire, si digamos ahí fuera 0.4501, siempre agarraríamos, es el de la columna 5 mire, y no el pues, de la columna 4. le repito. Cuando el que se acerca y el posterior, ¿verdad? Tienen diferencias. Entonces, el que más se acerca, seleccionamos. Pero habrán algunas veces que están a la misma distancia. Cuando Como en eso ese ocurre, caso. seleccionamos el mayor. Por eso decíamos en el 40%, buscábamos aquí 39.97 y 40.15. ¿Verdad? Ahí hay, para el 40%, 39.97 le faltan 3. Está más cerca que punto 40.15, que se pasó 15. Ujú. Por eso nos Ah, muy quedamos con bien. punto 39.97, 1.2, columna 8, 1.28. Lick, y el Muy bien. 30%. El 30%, usted se va aquí, 28.81, 29, 29.67. Aquí encuentra 29.95, le faltan 5. Y 30.23 se pasó 23. Entonces, ¿cuál está más cerca? El 29.95. 29.95. Está en la punta 0.8, columna 4. Z sería 0.84. Gracias, Lick. Busquen ustedes para el 35%. Vamos aquí a 34. Miren, aquí está 34.85 como anterior y 35.08 como posterior. ¿Cuál está más cerca? Sería el 35.08. 3508. Exacto, 35.08. 35.08. ¿Y cuál sería su Z? 1.04. 4. Ajá, muy bien. Ya lo tienen.
Ahora les presento la fórmula de estandarización para Z. Z es igual a X menos mu dividido sigma. Z es la cantidad de desviaciones estándar y su única función es ir a la tabla. X es la variable aleatoria, valores individuales de la muestra que nos da la pregunta. Mu, la media poblacional, y sigma, la desviación estándar de la población. Entonces, esta fórmula tiene datos conocidos. X, que da el problema en la pregunta, la media y la desviación estándar lo da el problema. Veamos los casos. Hay 3 casos. Uno, para calcular valores de probabilidad. 2, para calcular valores de la variable aleatoria X. Y 3, para calcular los límites normales de la distribución. Estos son nuestros 3 casos para hoy. Vamos con el caso número 1, para calcular valores de probabilidad. Este caso se da en los problemas en los cuales se nos pide una probabilidad. Y la base es 0.5. Al que se le suma o se le resta el valor que se obtiene en la tabla según la pregunta. Y ahí está la formulita que ya les había presentado. Entonces, repitiendo, el caso número 1 se identifica porque las preguntas se refieren a probabilidad. Y su base es 0.5. A 0.5 le vamos a sumar o le vamos a restar el valor de la tabla de acuerdo con lo que nos pida la pregunta. Ejemplo. Rolando es el encargado de una tienda de pinturas. Sabe que el comportamiento de las ventas diarias es aproximadamente normal, con una media aritmética de 20 galones y una desviación estándar de 2.5 galones. Ahí nos dan ya 2 datos de la fórmula, la media y la desviación estándar. ¿Cuál será la probabilidad de que un nuevo día se venda? Entonces, observen la pregunta. ¿Cuál será la probabilidad? Estamos en el caso 1. Y siempre que nos pidan la probabilidad, vamos a utilizar la fórmula de Z. Y ahí están las preguntas. A lo sumo 24 galones. Entonces, a lo sumo es la frase de acumulación. No menos de 23.3, no menos es la acumulación. 3, entre 18.2 y 24.4. Aquí no hay acumulación de probabilidad. Entre 23.7 y 25.1 no hay acumulación de probabilidad. Vamos a su solución. A lo sumo 24 galones. Primero nos auxiliamos de una curva normal. Ponemos en el centro la media, que es 20 galones. Y luego la pregunta nos pide 24. El 24 lo vamos a localizar a un lado de la curva, ya sea lado derecho o lado izquierdo. En este caso es el lado derecho porque 24 es mayor que 20. Trazamos una vertical indicando en el lado derecho, ¿verdad? Indicando que ahí está 24 y sombreamos. El sombreado lo vamos a hacer de acuerdo a la frase de acumulación. ¿Cuál es la frase de acumulación? A lo sumo. A lo sumo quiere decir que va de 0 a 24. Entonces, observamos que el sombreado cubre la mitad de la curva más una fracción. Ese más indica que el valor que nos da la tabla se lo vamos a sumar a 0.5.
Ya orientados en lo que vamos a resolver, usamos la fórmula. Calculamos Z, 24 menos 20 dividido 2.5 nos va a dar 1.60. Vamos a la tablita y encontramos que para 1.60 el valor de probabilidad es 0.4452. Váyanlo viendo ustedes ahí en su tablita para ir comprobando. 1.60 nos dio Z. Vamos a la tablita. 0.4452 es el valor de probabilidad. Y entonces lo sumamos a 0.5 y se convierte en 0.9452. La probabilidad de que se vendan a lo sumo 24 galones en un día es de 0.9452. Es una alta probabilidad de ocurrencia. Licenciado, perdón, ¿puede explicar de nuevo la diapositiva anterior? Por favor, esa. ¿Aquí? ¿Aquí? Gracias. Aquí dice, la pregunta dice, a lo sumo 24. Hacemos nuestra curvita. Colocamos en el centro la media aritmética, que es 20. 24, como es mayor a 20, trazamos una vertical en la parte derecha de la curva y luego sombreamos de acuerdo con lo que nos dice la pregunta, a lo sumo. Entonces, a lo sumo 24 es de 0 hasta 24, por eso sombreamos toda la parte central hasta llegar a 24. Y entonces, como pasa de 0.5, eso nos da la idea de que vamos a sumar a 0.5. Calculamos nuestro Z, encontramos nuestro valor en la tablita y luego lo sumamos. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, muy amable, gracias. Vamos a la siguiente pregunta. No menos de 23.3 galones. 23.3 está también en el lado derecho de la curva porque es superior a 20. Ahora vean, no menos indica que de 23.3 hacia la derecha. Entonces, ahora la sombreado nos queda en una colita de la curva. Y siempre que sombreemos una colita de la curva, se lo vamos a restar a 0.5. Calculamos nuestro valor de Z. 23.3 menos 20 dividido 2.5. Z será igual a 1.32. Vamos a la tablita y nos marca 0.4066. Se lo restamos a 0.5 y el área sombreada en la colita representa a 0.0934. La probabilidad de vender no menos de 23.3 galones es de 0.934. Una baja probabilidad de ocurrencia, casi no ocurrirá. Licenciado, una pregunta, el 2.5, el denominador, ¿de dónde se obtiene? El problema nos da esos dos datitos. Miren, aquí está, miren. Tiene aproximadamente normal con una media de 20 galones y una desviación estándar de 2.5. Gracias, Lick. Muy bien. El 2.5 no lo hemos utilizado, ¿verdad, Lick? Solo el 0.5. El 2.5 está aquí cuando usted utiliza Z también. Ah, en En dividir. en el denominador. Ah, ok, gracias. Licenciado, una pregunta, ¿será que podría repetir cómo sabemos cuándo hay que sumarle o cuándo hay que restarle al 0.5? Muy bien. Eso se lo define la pregunta. A lo sumo 24 galones. Entonces 24 es mayor que 20, lo coloca usted en el lado derecho, hace una vertical y sombrea todo hacia la izquierda.
porque a lo sumo quiere decir lo mismo que como máximo, de 0 hasta 24. Entonces sombreamos todo. Y en este caso usted observa que sombreó la mitad y una fracción. Esa fracción de 20 a 24 es lo que usted va a encontrar en la tabla. Y por eso se lo suma a 0.5. Lo mismo si fuera del lado izquierdo, ¿verdad? Si la curva, si la vertical fuera en el lado izquierdo y sombrea todo hacia la derecha, entonces también se lo sumará a 0.5. En este otro caso, no menos de 23, usted colocó una vertical arriba de 20 porque 23 es mayor de 20. Y luego sombrea según la pregunta, no menos de. No menos de es lo mismo que como mínimo. Entonces, de 23.3 hacia adelante y sombrea todo lo que es la colita. Y entonces, cuando sombrea una colita, se lo resta a 0.5. Ah, bueno, gracias, licenciado, ya entendí. Muy bien, me alegro, pues. Lic, o sea que si pasa por el, digamos, por el eje del centro, ¿Sí? el rango se le resta. Y si solo ocupa un lado de la curvita, digamos así, no pasa por el centro, se suma. No, O lo dije al revés. sí, lo dijo al revés. Ah, pero es algo así, ¿verdad? Que Mire, si pues, solo está en un lado, se resta. Y si ajá, ocupa parte de un lado y el otro lado, se suma. ahí sí, Sí, ¿verdad? ahí Ah, ya. está, ajá, ahí está. Gracias, Lick. Lick, pero es en función de lo que nos pregunten, ¿verdad? Sí, en función de la pregunta. Porque no aplica para todo eso que dijo la Así compañera. es, así es. Depende de la pregunta. Por ejemplo, aquí, en los casos de entre, no interviene 0.5. Entonces, cuando la pregunta diga entre, solo intervienen los valores de probabilidad. Y estos se van a sumar o se van a restar. Se suman si uno está a la izquierda y otro a la derecha de la media aritmética. Se restan si los dos valores están a la derecha o los dos están a la izquierda de la media aritmética. Veamos. ¿Cuál es la probabilidad de que las ventas estén entre 18.2 y 24.4 valores? Como serán ustedes, ahí hay dos valores de X. Tenemos que aplicar la fórmula dos veces. 18.2 es menor a 20, entonces trazamos nuestra vertical a la izquierda. 24.4 es mayor, lo trazamos a la derecha. Y como dice entre, sombreamos en medio. Calculamos los dos valores de Z. Para 18.2 nos da menos 0.72. El menos nos indica nada más que está en el lado izquierdo. Porque siempre el valor de probabilidad que nos va a dar la tabla será positivo. Para 24.4, 1.76, su valor de probabilidad, 0.4608. Y entonces, como tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha, los valores se suman. 0.2642 más 0.4608, 0.7250. La probabilidad de vender entre 18.2 y 24.4 galones es de 0.7250. Una alta probabilidad de ocurrencia. Veamos este otro. Probabilidad de vender entre 23.70 y 25.10 galones. Los dos valores de X están arriba de la media. Por lo tanto, trazamos los dos verticales, una para 23, otra para 25. Sombreamos entre en medio. Y cuando los dos valores están en el mismo lado, a la derecha, o los dos valores están en el mismo lado izquierdo, los valores de probabilidad que nos da la tabla se restan.
Entonces ya hicimos nuestra grafiquita. Ahora calculamos los valores de Z. Y ven ustedes que los dos valores de Z van a ser positivos. Si los dos valores de Z son positivos o los dos valores de Z son negativos, los valores de probabilidad se restan. Si uno es positivo y el otro es negativo, se suman. Entonces, para 23.7, Z será 1.48, su valor en tabla, 0.4306. Para 25.10, Z 2.04 y su valor de probabilidad en tabla, 0.4793. Entonces, les repito, cuando los valores de Z, uno es negativo y el otro es positivo, los valores de probabilidad se suman. Cuando los dos valores de Z son positivos o los dos son negativos, los valores de probabilidad se restan. Entonces, en este caso, los dos valores están a la derecha, entonces se restan. Al mayor le restamos el menor. 0.4793 menos 0.4306 igual a 0.0487. La probabilidad de vender entre 23.7 y 25.10 galones es de 0.0487, una muy baja probabilidad de ocurrencia. Casi no ocurrirá. Esto es entre. Como ven ustedes, está facilito, entretenido, eso sí, pero les ayuda a mejorar su toma de decisiones. Vamos ahora al caso 2. Cálculo del valor esperado de la variable X. En este caso, el problema siempre tiene como datos la media aritmética y la desviación estándar. Pero las preguntas de análisis se refieren a porcentajes, a fracciones o decimales. El 20%, el 75%, un cuarto, la mitad, 3/4 o 0.25. Y cambiamos la fórmula. Ahora ya no es Z, sino que es X. X es igual a mu más menos Z por sigma. Veamos nuestro ejemplo. Raimundo es el jefe del departamento de transporte de una distribuidora de accesorios para oficina. De acuerdo con los registros observados, la entrega de pedidos a los clientes es aproximadamente normal, con una media aritmética de 12.62 pedidos y una desviación estándar de 1.25 pedidos. Raimundo necesita saber cuántos pedidos puede entregar en. Reconocemos este caso porque el problema no nos pide probabilidad, nos pide cuántos. Ese cuántos se refiere a X. Y entonces las preguntas, observen ustedes, 70% de los casos. El 70% es mayor al 50%. La tabla nos da solo valores menores al 50%. Entonces vamos a restarlo siempre de 0.5. 0.70 menos 0.50 nos da 0.20. Y lo vemos en la grafiquita. El 0.50 y el 0.20 representan el 70%. Vamos a la tabla a buscar Z para la diferencia entre el valor de la pregunta y el 50%. Sería 0.20.
encontramos que los valores aproximados, el menor, 0.1985 y el mayor, 0.2019. Seleccionamos 0.1985, que es el menor, y vemos que le corresponde una Z de 0.52. Vamos a aplicar la fórmula con signo más porque estamos en el lado derecho de la media. X igual a mu más Z por sigma, 12.62 más 0.52 por 1.25 nos da 13.27. En el 70% de los casos se entregarán 13.27 pedidos. Siguiente pregunta. 18% de los casos. El 18% se mide de izquierda a derecha. Y en este caso es inferior a 0.50. Y como la tabla nos da valores del centro a la derecha o del centro a la izquierda, también se lo restamos a 0.5. Entonces 0.5 menos 0.18 nos da 0.32. Buscamos Z para 0.32. Los valores aproximados son 0.3186 y 0.3212. Seleccionamos el más cercano, que es 0.3212. Le corresponde una Z de 0.92. Y aplicamos la fórmula con signo menos porque estamos en el lado izquierdo de la media aritmética. X es igual a 12.62 menos 0.92 por 1.25. X es igual a 12.12. En el 18% de los casos se entregan 12.12 pedidos. Pregunta número 3. ¿Cuántos pedidos pueden entregarse considerando un 70% alrededor del promedio? La palabra alrededor significa la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha. Por lo tanto, el valor porcentual que nos da la pregunta lo dividimos entre 2. Y buscamos 0.35 en la izquierda, 0.35 a la derecha. Y buscamos el valor de Z directamente para 0.35. Como ven ustedes aquí, no lo restamos de 0.5 porque dice alrededor estamos de izquierda a derecha y derecha a izquierda en el centro. Y la tabla da directamente valores del centro a la derecha y del centro a la izquierda. Entonces, directamente vamos a buscar 0.35 a la tabla. Los valores aproximados, 0.3485 y 0.3508. 0.3508 es el más cercano y le corresponde una Z de 1.04 y aplicamos la fórmula 2 veces. Una vez con signo menos y otra vez con signo más para encontrar dos valores alrededor. Uno a la izquierda y otro a la derecha. 12.62 menos 1.04 por 1.25, 11.32. 12.62 más 1.04 por 1.25, 13.92. Los pedidos a entregar en el 70% alrededor de promedio son 11.32 y 13.92. Como ven ustedes, está facilito. Entretenido, eso sí. Analítico,
también. Siguiente pregunta. ¿Cuántos pedidos pueden entregarse en el 20% de los malos casos? Los malos casos están por debajo de la media. Entonces medimos de izquierda a derecha y buscamos en la tabla la diferencia contra el 50%. Entonces vemos en la grafiquita, los malos casos están de 0 a 20%. Y por lo tanto necesitamos restarle a la media para que nos dé los pedidos entregados en los malos días. Buscamos Z para punto 30, los más cercanos punto 2995 y punto 3023. El más cercano punto 2995, una Z de 0.84 y lo restamos. 12.62 menos 0.84 por 1.25, 11.57. En el 20% de los malos casos se pueden entregar 11.57 pedidos. ¿Cuántos pedidos pueden entregarse en el 15% de los buenos casos? Un buen día de trabajo. Los buenos casos están en el extremo derecho de la curva. Se mide de derecha a izquierda. Entonces ponemos el punto 15 en la colita derecha, se lo restamos a punto 5 y vamos a buscar Z para punto 35. 3485 y 3508, el más cercano, punto 3508, Z 1.04 y utilizamos la fórmula cosigno más. Cuando hablamos de un 15% de los buenos casos y estamos entregando pedidos, nos suponemos que vamos a entregar más de la media. Por eso lo ponemos en el extremo derecho. Aplicamos nuestra formulita, 12.62 más 1.04 por 1.25, x es igual a 13.92. En el 15% de los buenos pedidos, de los buenos casos o de un buen día de trabajo, podemos entregar 13.92 pedidos o 14 pedidos. ¿Cuántos pedidos mínimos pueden entregarse para el 30%? La palabra mínimos nos lleva a hacer una medición del lado derecho hacia la izquierda de la curva. Por eso ponemos el valor que nos da la pregunta en el extremo derecho de la curva, punto 30. Y vamos a buscar en la tablita punto 20. Z para punto 20, 0.52. Y lo vamos a sumar. Mínimos para el 30% querrá decir que serán los máximos para el complemento, que sería el 70%. Entonces, cuando se hablen de mínimos, ya sabemos que implica un máximo. Entonces, el máximo, el 70%, va de izquierda a derecha. Y el valor mínimo va de derecha a izquierda. X será igual a 12.62 más 0.52 por 1.25, X igual a 13.27. Los pedidos mínimos que se pueden esperar para el 30% son 13.27 pedidos. O sea que 13.27 pedidos también será
la entrega máxima en el 70% de los casos. Mínimo para el 65%. ¿Cuántos pedidos mínimos se pueden entregar en el 65% de un día de trabajo? Entonces, medimos de derecha a izquierda y vemos que necesitamos una fracción del lado izquierdo de 0.15. Por lo tanto, buscamos Z para 0.15, 0.1480 y 0.1517 los más cercanos. Nos quedamos con 0.1517 para una Z de 0.39 y usamos la fórmula con signo menos. Los mínimos, los pedidos mínimos para el 65% serán 12.62 menos 0.39 por 1.25, X igual a 12.13 pedidos. Los pedidos mínimos que se pueden esperar para el 65% son 12.13. ¿Qué serían los máximos para el 35%? Como ven, jóvenes, está facilito. ¿Cuántos pedidos pueden entregarse si se considera 23% por arriba de la media aritmética? Los valores por arriba o por debajo de la media no se restan de 0.5. Directamente se busca en tabla ese valor. Entonces buscamos 0.23 y encontramos una Z de 0.61. Usamos la fórmula con signo más porque nos dice por arriba de la media aritmética. Por lo tanto, en el 23% por arriba de la media aritmética, los pedidos a entregar son 12.62 más 0.61 por 1.25 igual 13.38. Los pedidos a entregar para el 23% por arriba de la media aritmética son 13.38 pedidos. Y llegamos felizmente a nuestro caso número 3. Los límites de la distribución. Aquí vamos a encontrar también valores de X. Solo tenemos un pequeño cambio en la fórmula. X es igual a mu más menos 3 veces signo. O sea que aceptamos 3 desviaciones estándar a la izquierda y 3 desviaciones estándar a la derecha. El 3 es una constante, siempre está ahí. Veamos nuestro ejemplo. Gabriela es la administradora del departamento de cobros de una empresa que distribuye productos textiles. Ha observado que los ingresos diarios por cobros tienen un comportamiento aproximadamente normal con una media aritmética de 15,000 quetzales y una varianza de 2.500. Con fines de financiamiento, Gabriela desea saber cuáles son los límites que determinan la normalidad en la distribución de los cobros. El modelo de la curva normal se basa en la desviación estándar. Cuando, como en este caso, nos den una varianza, sabemos que ese valor es el cuadrado de la desviación estándar. Por lo tanto, debemos extraerle la raíz cuadrada. Entonces, tenemos una varianza de 2.500. La desviación estándar que necesitamos es de 50. Por lo tanto,
15,000 más menos 3 por 50. 15,000 menos 3 por 50, 14,850. 15,000 más 3 por 50, 15,150. Los límites de la normalidad en la distribución de los cobros son mínimos 14,850 y máximos 15,150. Lo vemos en la grafiquita. 15,850, 15,150, 14,850, 15,000 la media, 15,150. O sea que los cobros normales estarán de 14,850 a 15,150 y con base a eso ya se puede tomar algún tipo de decisión. Muy bien, jóvenes. Perfecto. Esto está facilito. ¿Cómo quitarse su chocolate al bebé? Estaría Lick, por... disculpa, una última consulta con la anterior. Son 2 veces la fórmula, ¿verdad? Para establecer los Sí, límites. ajá, así es. Una vez con menos y otra vez con más. Ok, gracias. Correcto. Nuestra motivación de hoy, ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar. Trabajar juntos es triunfar. Jóvenes, vamos entonces a triunfar. Ahí está ya su clasecita en Classroom y su tareita. Bájenla. Y aquí estamos con Jonathan para sus duditas. Vamos a Lick, ver. ¿Sí? no hizo esa parte. Es que usted dijo que las tareas que hemos hecho valen 5 puntos, ¿va? Sí. ¿Y esos 5 puntos nos los va a dar aunque estemos bien de zona o solo si estamos mal? Permítame, solo voy a detener la grabación. Vamos a detener la grabación. Que se detenga.